Observación de las bacterias. A. Observación macroscópica. El tamaño de las bacterias impide verlas a simple vista. Sin embargo, las colonias que forman sobre medios sólidos sí son visibles, y en ellas se puede estudiar una serie de características que nos ayudan a su identificación. A nivel morfológico, podemos estudiar la forma de las colonias, su tamaño, aspecto del borde, liso, rugoso, ondulado, ramificado, etc., presencia de brillo, color, etc. Incluso sobre medio líquido las bacterias producen modificaciones de interés para su clasificación y que tienen que ver esencialmente con las características de su metabolismo. Así se observa si la turbidez es uniforme, si crecen en el fondo, si lo hacen en la zona superficial, si producen pigmentos, etc. B. Observación microscópica. Puesto que la inmensa mayoría de las bacterias son incoloras, la única forma de observarlas bien en el microscopio óptico consiste en incrementar su contraste con respecto al medio. Esto se consigue mediante su teñido con colorantes o mediante la disposición de una óptica especial de contraste, generalmente de fases, en el microscopio. La disponibilidad de sistemas de contraste de fases permite observar a las bacterias vivas y determinar algunas características tales como su movimiento. Para ello, disponer una gota de cultivo líquido, previamente agitado, sobre un portaobjetos y taparlo con un cubre de forma que se establezca una delgada película entre ambos cristales. Posteriormente, se observa con el objetivo de contraste de 40x, ojo, tiene una banda roja y no todos los microscopios disponen de él, y el condensador anular. Se desplaza horizontalmente y con suavidad hasta alcanzar su posición en el camino óptico. Con este sistema se deben de poder distinguir aquellas bacterias con flagelación polar, que se mueven en zigzags muy rápidos, de las perítricas, de movimientos más suaves y ondulados. En las inmóviles se producen desplazamientos generales por la existencia de corrientes y vibraciones en el medio de observación. Determinar la forma y capacidad de movimiento de la bacteria problema, y observar también alguna preparación de las de la colección, Pseudomonas, polar, E. coli, perítrica, etc. Para observar las bacterias teñidas, hay que proceder previamente a su fijación. Inicialmente se prepara un frotis a partir de medio líquido o dispersando en una gota de agua una porción de células crecidas en sólido. Posteriormente se deshidrata el frotis por calentamiento suave utilizando el reverso de la mano como control de temperatura tras pasar repetidamente el portaobjetos sobre la llama del mechero. Tras la fijación por calor se procede a la tinción. Tinción de Gram. Se trata de una tinción diferencial muy utilizada que distingue las bacterias por las características de su pared celular. Con el fin de disponer de controles internos que nos permitan saber si la tinción ha sido correcta, se efectúan 3 tinciones como mínimo, una con la bacteria problema sola, y otras 2 en las que ésta es mezclada, a nivel del frotis, con una bacteria G y o con una G de morfología distinta a la problema. Así, si todo va como debe, la bacteria problema ha de mantener su coloración Gram constante en los 3 frotis, apareciendo en una de las mezclas otras bacterias de coloración Gram contraria. El proceso de tinción se efectúa siguiendo el siguiente protocolo. 1. Hacer un frotis y fijar según se indica anteriormente. 2. Cubrir con cristal violeta durante 1 minuto. En este paso, todas las células quedan teñidas por el colorante. 3. Eliminar el cristal violeta volcando el porta y tratar con Lugol durante 1 minuto. De esta forma se refuerza la interacción entre el colorante y la pared celular. 4. Lavar con alcohol por goteo continuado durante 20 segundos. Añadir inmediatamente agua para evitar el arrastre completo de todo el colorante. En esta fase se produce la decoloración diferencial de las Gram negativas. 5. Tratar con safranina durante 1 minuto como colorante de contraste. 6. Lavar con agua abundante, secar al aire y observar en inmersión, 100x. En esta fase las Gram negativas adquirirán color rojo de la safranina mientras que las Gram positivas continuarán con el color azul propio del primer colorante. Tinción de esporas. Se trata de otra tinción diferencial que se efectúa de forma separada con la bacteria problema y con Bacillus subtilis, de la colección, como productor de esporas. El procedimiento a seguir es el siguiente. 1. Hacer 2 frotis de cultivos procedente de medio sólido de la bacteria problema y de Bacillus de la colección. Fijarlos por calor de la forma ya descrita. 2.
Colocar los porta sobre el trípode y cubrir la preparación con 3 papeles de filtro recortados de forma que no sobresalgan. 3. Añadir verde de malaquita hasta que los papeles queden empapados y pegados a los frotis. Coger el mechero por su base y calentar lentamente las preparaciones hasta que éstas empiecen a emitir un vapor blanquecino, detectable mejor sobre fondo negro. Mantener esa emisión con el mechero durante 5 a 7 minutos sin dejar que se sequen las muestras. Se añade más colorante. En esta fase se tiñen las formas vegetativas y las esporas. 4. Coger las preparaciones con pinzas, queman, y lavarlas intensamente con agua fría hasta que se observe muy poca coloración. Durante este lavado diferencial el agua arrastra el colorante de las formas vegetativas, mientras que el incluido en las esporas se mantiene en el interior debido al enfriamiento de las envolturas, que se vuelven de esta forma mucho menos permeables. 5. Teñir con un colorante de contraste como la safranina, ahora en frío, durante 1 minuto. Este solo teñirá a las formas vegetativas, mientras que las esporas permanecerán refractarias a su entrada. 6. Desteñir con agua fría. Secar al aire y observar con el objetivo de inmersión. Si todo va como debe, las esporas aparecerán de color verde y las formas vegetativas en rojo. Determinar si la bacteria problema forma esporas o no. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl